Chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Les cuento que con todo esto, el coronavirus y la cuarentena, he tenido demasiado tiempo libre en casa y como mi mamá no me deja salir hasta que este tema se tranquilice, ¿tiene alguna idea de qué puedo hacer con tanto tiempo libre? Ay, creí que era el único, mi mamá está igual. De hecho, ya hizo las compras de pánico, pero creo que con tanto tiempo libre empezaré a leer. ¿Alguna recomendación? Yo la otra vez vi en un post de Face que decía que el español era uno de los idiomas más complejos y me dio curiosidad y pues me puse a investigar y decía que se había creado gracias al romanceamiento. ¿Alguien sabe qué es eso? Oigan, ya me entró la duda. Así que lo busqué en Google y dice que es un proceso en el que las palabras de origen latino pasaron al español gracias a múltiples cambios derivados de la aplicación de leyes fonéticas que dictan la manera en que se pronuncian los sonidos de una lengua. Sí, yo también estoy buscando información acerca de eso. Y dice que posterior a la caída del Imperio Romano, su lengua, que es el latín, al combinarse con las lenguas nativas que existían en cada región, dio origen tras un largo proceso a las lenguas romances, que es el italiano, el español, el francés, el portugués, dálmata y rumano, las cuales se ubicaron en las regiones de Italia, España y Portugal, Francia, Croacia, Rumania, entre otros. Entonces el romanceamiento es el proceso de evolución del latín a las lenguas romances, ¿no? Bueno, es que aquí dice que fue un largo proceso que se dio desde el siglo V después de Cristo hasta la Edad Media. Y en el caso del español castellano surge como lengua literaria hacia el siglo VII. Wow, de hecho encontré que en España el latín en su largo camino para convertirse en español pasó por múltiples transformaciones de muy diversas índoles, las cuales han sido clasificadas conforme ciertas reglas fonéticas. Wow, no sabía que era algo tan importante. De hecho, sí le encuentro sentido, porque ahí mismo donde estaba leyendo encontré algunas palabras en latín, pero no sé cómo cambiarlas al español. ¿Creen que me puedan ayudar? Son las siguientes: moliare, mortualia, nominare, oculum, paleam, panum, pauperem, pelem, petram y plagam. Pero mira, por ejemplo, la palabra pauperem, que significa pobres, consta de tres reglas. La primera es que la M final desaparece y un ejemplo de este es patriam, se pasa a patria. La segunda es que la AU o AL más una consonante dan O. Por ejemplo, aurum se convirtió en oro. Y la tercera es que la P o PL o PR entre vocales da B. Y un ejemplo de esto es capram, cabra. Entonces así es como sabemos que pauperem da a pobres. Ahora tenemos pelem, que se convierte a piel gracias a tres reglas. La primera es que la M se va. Un ejemplo de esto es patriam, que da a patria. La segunda es que la E breve tónica latina pasó ahí en castellano. Y la tercera es que las consonantes geminadas latinas se simplificaron. Oigan, pues también les quería recordar que si hay algunas palabras, o sea, por ejemplo, en total son como que unas 25 reglas, que más. Pero hay unas reglas que obviamente se repiten más en unas palabras que en otras. O sea, hay unas reglas que se usan muchísimo más y otras que son como que en casos más específicos. Así que les voy a decir algunas reglas que yo creo o considero que pues se pueden usar más para que ustedes tengan como una base. Miren, por ejemplo, la de la M que al final desaparece, por ejemplo, patria, que se convierte en patria. Hay muchísimas palabras que terminan en M, entonces esa es una de las más como que más se aplican. Otra, la que creo que le sigue importancia, es la de la que la U final se convierte en no. Por ejemplo, templum se convierte en templo. También hay bastantes palabras que terminan, no sé, en U, como por ejemplo templum, y pues sí se convierte en no. Otra muy importante es la de la E final, que suele desaparecer. Por ejemplo, florem se convierte en flor. O sea, tenemos florem y se quita la M, como dijimos primeramente, y la O, y la E y la M, y se convierte en flor. Entonces también es muy importante. Otra es que la S inicial más consonante pasa a ES. O sea, por ejemplo, eso está pues interesante. Statum se convierte a estatua. O sea, cuando nada más tenías la S, ahora se convierte en ES. O sea, también yo digo que es relevante. La P o PR o PL entre vocales da B. Por ejemplo, capram da a cabra. O sea, pues yo creo que sí son ciertas cositas que en unas se aplican más que en otras. Y por ejemplo, la T que se convierte en TR, bueno, TR o TL, entre vocales da B. Por ejemplo, mutare da a mudar.
O sea, son algunas reglas que yo creo que pues se aplican más que en otras, porque hay unas que son como más específicas o que no abarcan tanto, no sé si me explique. Ahora, por ejemplo, tenemos C o la Q, que es CR o CL, y entre vocales da G. Ejemplo, securum da A seguro. O sea, no sé si me explique. Que pues la C pasa a G. Y por ejemplo, la O breve acentuada da UE. Por ejemplo, bonum da A bueno. Entonces, por ejemplo, las palabras moliare y palem van moliare, pues comenzamos eliminando la E, nos queda moliar, ¿no? Consonantes dobles se simplifican y por ende queda una L en la palabra, o sea, molar. Luego los grupos li o le más una vocal se transforman en J, por tanto nos queda mojar. Y palem, pues primero eliminamos la M del final, que nos queda pale, y tomamos la regla anterior de los grupos li o le seguido de una vocal, y es cuando nos queda paja, porque pues el grupo le se convierte en J, ¿no? Bueno, en el caso de la palabra mortuaria, para llegar a su significado en español, el grupo de la LI más una vocal se transforma en J, quedándonos así la palabra mortuaja. Y por último, la letra U desaparece y obtenemos la palabra mortaja. En la palabra panum, por su parte, en esta palabra desaparece la M final, obteniendo la palabra panu, y la doble N juntas se convierten en ñ, dando como resultado la palabra paño. Y para finalizar, la letra U final se convierte en O, y de esta manera obtenemos la palabra paño. Ok, ahora procederé a explicarles la palabra nominare, que significa nombrar. La palabra nominare requiere de dos reglas. La número 2, que significa que la E final suele desaparecer. Ejemplo, florem, flor. Y la número 9, que dice que los grupos MN o MR o ML o TL dan MBR. Por ejemplo, faminem, hambre. Ok, a continuación explicaré la palabra oculum, que significa ojo. Ok, esta palabra requiere una serie de reglas muchísimo más extensa. La primera es la número 1, que dice que la M final desaparece. Ejemplo, patriam, patria. La número 3, que dice que la U final se convierte en O. Ejemplo, templum, templo. La número 20, que la L breve latina pasa a E. Ejemplo, timere, temer. La número 2, que dice que la E final suele desaparecer. Ejemplo, florem, flor. La número 3, que la U final se convierte en O. Ejemplo, templum, templo. Y la número 14, que dice que las vocales postónicas internas desaparecen. Ejemplo, nobilem, noble. Ahora entiendo. Gracias. Pues entonces yo les voy a explicar lo que son las dos últimas palabras. Estas son petram y plagam. Petram significa piedra. Y esta palabra requiere de tres simples reglas, que son la primera, en donde la M final desaparece, como tenemos de ejemplo patriam, patria. La 8, en donde la T entre vocales da D, como el ejemplo mutare, mudar. Y la E breve acentuada da IE, como ejemplo tenemos terram, tierra. Gracias a esto, petram nos da piedra. La última palabra es plagam, que significa plaga. Y esta palabra es realmente sencilla porque solo requiere de una regla, que es la primera, en donde la M final desaparece. Y como ejemplo tenemos patriam, patria. Esto quiere decir plagam, plaga. Bueno, yo ya me voy, me pusieron a hacer el quehacer, se cuidan. Ay, no. Buena suerte en eso. Adiós. Bueno, adiós, no mueran por el coronavirus. Claro, bye. Gracias. Bye, hablamos después.